Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y seguimos batallando. ¿Sabe que debo continuar el mensaje de la semana pasada, verdad? Con la serie titulada Cuando la verdad está en guerra. A ver si esta noche podemos avanzar algo en este mensaje. Y yo quiero que nos pongamos de pie en esta preciosa noche para leer la Biblia. Qué lindo es Jesús. El versículo que ya hemos memorizado, lo tenemos de memoria, ¿verdad? Segunda de Corintios 13:8. Segunda de Corintios 13:8. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas palabras, Dios mío, que hemos leído en esta preciosa noche. Pedimos que tu Santo Espíritu la ponga en mis labios, Señor, y que podamos, Dios mío, Señor, hablarle a este pueblo conforme a tu voluntad, Dios mío. Glorifícate de manera especial en esta noche, Señor, y habla a los corazones, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Pueden sentarse, amados? Dios es maravilloso. Qué lindo es Jesús. Aleluya. La cuarta parte. Cuando la verdad está en guerra. Hacía mención la semana pasada, hablando de la historia de hombres de Dios, de hombres que se entregaron al Señor, que lo entregaron todo por causa de la verdad, que entregaron su propia vida por causa de la verdad, e hicimos mención de John Hus, de la cual no finalizamos su historia, y en esta noche me propongo finalizar con ella, para que vuestras vidas sean edificadas de manera especial, para que aprendamos nosotros el ejemplo de aquellos hombres que lo entregaron todo por la causa del Evangelio de Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Y es que cuando dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, el mensaje es cambiado, la doctrina, la sana doctrina, se convierte en una falsa enseñanza, en una falsa doctrina. Se deben levantar personas que crean con fundamentos genuinos en Dios para enarbolar la palabra de verdad, para defender los principios de la Biblia, no importando que le cueste aún su propia vida. Bendito sea Dios. Y este hombre que pertenecía a la iglesia católica, se propuso él en su corazón no salir de la iglesia católica, pero sí cambiar las enseñanzas y la doctrina de la iglesia católica. Este hombre se levantó en contra de las falsas enseñanzas. Se levantó en contra de los abusos. Se levantó en contra del engaño. Se levantó en contra de la simonía dentro de la iglesia. Se levantó en contra de todas las falsedades habidas y por haber que tenía la iglesia allí, que enseñaba a los feligreses y que engañaba al pueblo. Este hombre se levantó como una verdad entre aquel pueblo, como una llama encendida en aquel pueblo, como la luz de aquel pueblo, que tenía palabra verdadera en sus labios. Y por esto se levantó mucho pueblo en contra de él. La iglesia está llamada a contender ardientemente por la fe. Una iglesia que no defiende la verdad es una iglesia irresponsable. Totalmente. Este hombre comprendió el llamado que había en su vida. Yo no sé si usted como iglesia ha comprendido el llamado de Dios en su vida. Yo no sé cuántos
¿Cuántos se sienten comprometidos con la verdad? Este hombre se sintió comprometido con la verdad. Cuando este hombre se sumergió en la palabra, este hombre tenía un concepto erróneo del evangelio. Este hombre pensaba que el ser un sacerdote era para tener prestigio. Que ser un sacerdote significaba convertirse en una persona rica y de mucha influencia. Pero después que se adentró un poquito más en la palabra y comenzó a escudriñar la Biblia, este hombre entendió que sus principios eran equivocados. Su objetivo de buscar a Dios eran errado totalmente. Y este hombre cambió su creencia, cambió su principio, cambió su enseñanza. Entonces se levantó contra todos aquellos que predicaban un evangelio diferente al que decía la Biblia. Ahí se mencionó la semana pasada de las posturas que tenía este hombre en contra de hacer mercadería con el evangelio, en contra de la simonía. Ahí se menciona todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre odiaba la pompa, el prestigio, no le gustaba nada de esto que rodeaba al papa y a los sacerdotes. Este hombre no admiraba, no le gustaba nada de esto. Denunció todas las actitudes pomposas y elitistas de los cardenales que acompañaban al Papa. Él quería cambiar el sistema. Él quería que estas personas despertaran de la vida que ellos estaban viviendo. Pero lo que más me gusta de este hombre es que siempre al finalizar un mensaje se caracterizaba por una expresión que todos nosotros como cristianos debemos de caracterizarnos. Él decía esto: la verdad vence todo. La verdad vence a todo. No importa quién se levante, la verdad vence a todo. Aleluya, Dios es maravilloso. Y a los laicos también le daba un mensaje directo, un mensaje para que vaya a los corazones de ellos. Le enseñaba que simplemente, si no había un sacerdote cerca, se arrepintieran de corazón. Que ellos no dependían de un sacerdote para arrepentirse. Y esto le dolió a la iglesia católica. La iglesia católica se levantó en contra de este hombre, por lo que este hombre estaba diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes saben que tenían que confesarse ante un sacerdote. Pues él enseñó que esto no era necesario para tú llegar al arrepentimiento. Él estaba claro en todo esto. Él reprendía a los creyentes que se habían vuelto tan supersticiosos que creían que su perdón solo podía provenir de un sacerdote. Y explicaba que el perdón procede solo de Dios. Solo de Dios. Los hombres no pueden perdonar pecado. Solo Dios puede perdonar el pecado del hombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Lo más doloroso de esto es que estamos hablando del siglo XIV y estamos en el siglo XXI y todavía hay personas que van a confesarse delante de los padres, delante de los sacerdotes para que les perdonen sus pecados, cuando la Biblia dice que ningún hombre puede perdonar pecado. No entendemos qué le están enseñando, no entendemos qué Biblia están leyendo, qué Biblia están escudriñando, qué palabra de Dios es que hay en su corazón. Alabado sea Dios. Jesucristo fue condenado por los judíos. Jesucristo fue condenado por los religiosos de aquella época. Porque Jesús le dijo a un paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y fue señalado inmediatamente. Y le dijeron: pero ¿quién es este? ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecado? Si hay uno solo que puede perdonar pecado, y ese es Dios. Pero lo que aquellos religiosos no sabían era que Emmanuel estaba con ellos. Era que Jesucristo era Dios hecho hombre. Y por eso tenía la potestad de perdonar pecado. Alabado sea Dios. Este hombre enseñaba a los laicos que las personas debían obedecer a los clérigos según su ética, no según su posición. Bendito sea Dios.
que hay tela que cortar. ¿Cuántas personas creen, o cuántos de nosotros como pastores creemos, me incluyo, que porque yo soy el pastor, usted tiene que someterse a todo lo que yo diga, sea por la Biblia o no lo sea, porque yo soy la autoridad de esta iglesia? Pues yo le quiero decir a ustedes que si ustedes se van a llevar de todo lo que yo digo y yo hablo fuera de la palabra, a usted se lo va a llevar el diablo. Satanás tarde o temprano lo va a engañar. Usted tiene que llevarse de lo que dice la Biblia. Y usted tiene que guiarse y someterse al pastor que le hable conforme a la palabra de Dios. Aquel que le enseñe la Biblia. Y si no le enseña la sana doctrina, es tiempo de correr y huir. Alabado sea Dios. Estas personas abusaban de su posición. Estas personas creían porque tenían la autoridad, todo el mundo tenía que estar sometido a ellos. Y abusaban del pueblo. Y él se levantó en contra de ellos. Él no estaba de acuerdo con estos principios. Él no estaba de acuerdo con estas enseñanzas. Y aún la misma Biblia nos dice en el capítulo 13 de Hebreo, en su versículo 7, oiga lo que dice la Biblia. No lo digo yo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No lo digo yo. Eso es la Biblia. Considerad cuál haya sido su conducta. Ustedes como iglesia están para juzgar nuestro proceder, nuestra conducta, nuestro caminar en Dios. Usted tiene toda la potestad de ver cómo nosotros nos manejamos, cómo nosotros nos guiamos, nos dirigimos, para que entonces usted pueda juzgar si nuestro comportamiento está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces imiten nuestra fe. Me voy al otro lado de la moneda. Aleluya. Pero si tú consideras que su conducta es mala, es pecaminosa, hay que imitar la fe. No lo imites. Eso es lo que dice la Biblia. Yo estoy parafraseando para que usted entienda ahora el lado opuesto. Si su conducta es digna, imítalo. Si anda conforme a la palabra, imite esa fe. Guíate de él. Pero si no anda conforme a la palabra, olvídate de eso. Alabado sea Dios. Qué lindo Jesús. Este hombre se levantó en contra de todo esto. Él mismo. Él enseñaba a la gente que si consideraran su corazón para que la verdadera vida de Dios pudiera fluir en ellos. Porque esta persona externamente, usted veía esas vestimentas. Usted ve la vestimenta de muchos hermanos dentro de la iglesia, de muchas hermanas dentro de la iglesia, y nos ve a nosotros muy ensacados y con corbata. Y esas hermanas con sus vestidos por la rodilla. Y estos sacerdotes que visten muy moralmente, muy decentemente también. Usted dice, eso es un santo, si es por la vestimenta que usted va a juzgar. Y dice, esa hermana es una santa de Dios. Mire, esa no muestra nada de sus cuerpos. Es una persona que trata de mantener una vida íntegra y moral delante de los hombres y delante de Dios. ¡Ay, qué hombre! Mire ese hermano, cómo viste siempre decentemente. Pero cuando te vas un poquito más profundo, te das cuenta que eso solamente es externo. Eso solamente es lo que se ve por fuera. Pero su corazón está podrido. Su corazón está lleno de mentira. Su corazón está lleno de engaño. Su corazón está lleno de adulterio, de fornicación, de muchísimas situaciones pecaminosas que están escondidas ahí dentro y se cubren con una santidad externa. Y es por esto que la Biblia habla y dice que tenemos que limpiar primeramente el
vaso y el plato. Lo tenemos que limpiar por dentro para que lo de afuera también sea limpio. Bendito sea Dios. Dios quiere santificación por dentro y por fuera. Y por eso le enseñamos a ustedes por fuera, precioso. Pero por dentro tienen que circuncidar su corazón. Están podridos ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre, John Hus, se levantó en contra de todas aquellas falsas enseñanzas que se llevaban a cabo en el pueblo. Y este hombre, allí había un tal Binek, era un joven muy dinámico y un rico. Y fue nombrado arzobispo de Praga. Y le agradaba la personalidad de John Hus. Esa personalidad osada que tenía John Hus, a él le agradaba. Se convirtió en su amigo, su confidente. En el 1403-1404. Este hombre, Binek, fue un anfitrión de los sínodos en los cuales pidió a Hus que fuera el orador invitado. Este hombre le gustaba esa forma de Hus, de hablar la verdad, de no adentrarse, hermanos, de no confabularse con nadie. Este hombre enseñaba la palabra del Señor. Y cuando lo invitó a aquel lugar, allí estaban todos los sacerdotes, allí estaban todas las personas influyentes del pueblo. Y cuando este hombre comenzó a predicar, aquellos religiosos que estaban allí no podían ni verle la cara a John Hus. Bajaban la cara, miraban para otro lado, pero no podían resistir la palabra de verdad que salía de sus labios. Este hombre no se amedrentó, para nada. Y John Hus fue una de las personas más respetadas. Pero quiero decirle que este Binek, que fue un apoyo para John Hus, que estuvo ahí por unos 4 o 5 años apoyándolo en todo lo que él hacía. Este hombre, ¿sabe qué sucedió? Que la codicia entró en su corazón. La ambición del dinero lo cegó. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero. Y todos aquellos que quieren enriquecerse caen en lazo y en tentación del diablo, como dice la Biblia. Y esto sucedió con este hombre. Y al suceder esto, amados hermanos, este hombre tuvo que romper esa relación con John Hus. Porque John Hus no se vendió, no se confabuló. Aquel hombre no tenía amor por el dinero. Y como no tenía amor por el dinero, ese vínculo se rompió de amistad. ¿Entiende usted que hay vínculos que se rompen? ¿Se da cuenta usted que la doctrina une y separa? John Hus no cambió su doctrina, no cambió sus fundamentos. Binek sí cambió sus fundamentos. Al cambiar su fundamento, la relación de ellos se rompió. ¿Tú amas el dinero? Yo no lo amo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso. Y quiero decirle, amados hermanos, que este hombre siguió predicando la palabra de verdad. Siguió hablando del Evangelio de Cristo. Se propuso llevar la Biblia y las enseñanzas bíblicas en el idioma checo. Y este hombre llevó las enseñanzas en su idioma natal. Aunque la Iglesia Católica prohibía estos principios, él decía que si los discípulos, muchos de ellos predicaron diferentes idiomas a sus pueblos, y el Evangelio fue predicado en su idioma a cada pueblo, ¿por qué él tenía que eximir de predicar el Evangelio a su pueblo en su idioma natal? Bendito sea Dios. Fue un hombre aguerrido, fue un hombre que su conciencia lo llevaba era a hablar la verdad. Este joven, John Hus, exhortaba a los clérigos y a los jóvenes estudiantes que lo escuchaban predicar. ¿Sabe a qué le exhortaba a él? A predicar el Evangelio. No entretenimiento, ni fábulas, ni violentas mentiras, para que las personas con mente atenta acepten el Evangelio, y tanto el predicador como el que lo escuche se afirmen su fe en el Evangelio. No es con palabras lisonjeras que las personas tienen que venir aquí.
Usted tiene que arrepentirse cuando escuche la verdad de la palabra de Dios. Para que usted sepa que usted viene. Para que no crea que usted viene a un club social o a un club de entretenimiento. No, amados hermanos. Usted viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene sus sufrimientos. Y cuando le hablan de un evangelio de rosas sin espina, le están hablando mentira. Alabado sea Dios. No podemos permitir esto, amados hermanos. Tenemos que huir de evangelios como esto. Pero lo que más me gusta de todo esto es la humildad de John Hus, que decía, si ustedes encuentran un error en mis enseñanzas, en mis escritos, solamente díganmelo. Si ustedes me convencen por la palabra que yo estoy equivocado, no hay problema, yo cambio mi parecer. Pero demuéstrenmelo por la Biblia que yo estoy equivocado. Estanislao, que fue uno de sus mentores, fue uno de sus maestros, este hombre lamentablemente se dejó seducir. Se dejó seducir, amados hermanos, y se fue al lado opuesto. Y este Estanislao, que compartía grandes enseñanzas con John Hus, lamentablemente se convirtió en su enemigo. Este mismo Estanislao pronto convenció a Palek, que Palek era un compañero de John Hus, que estudiaban teología juntos, que estudiaban en la universidad juntos. Y también lo convenció, y estos dos se convirtieron en grandes enemigos de John Hus. Esto no hizo que John Hus cambiara su parecer. Esto no provocó que John Hus cambiara sus principios doctrinales. Al contrario, esto lo motivó más a mantenerse firme en lo que él había creído. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia, no importa la apostasía que se levanten de alrededor vuestro, no importa los falsos maestros que estén enseñando doctrinas de error, no importa que la corriente que gobierna sea la corriente del error. Tenemos que mantenernos firmes, amados hermanos. No podemos dejarnos contaminar. No podemos dejarnos llevar por doctrina de error, por viento de doctrinas erróneas. La iglesia no puede dejarse llevar. Tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído, en los principios de la palabra de Dios. La Biblia no cambia. En Dios no hay sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Alabado sea Dios. Y este hombre, se levantaron mucho en contra de él. El mismo Vinik, el mismo Estanislao, Palek, se levantaron en contra de este hombre. Esto no lo detuvo. Este hombre siguió para adelante en su iglesia enseñando la sana doctrina, enseñando la palabra del Señor. Y allí en su iglesia llevaba ese evangelio puro, un evangelio puro, amados hermanos. Y aunque en la época de John Hus hubo 3 papas, 3. Primeramente habían 2, después se nombró otro papa. Para quitar a aquellos 2, y aquellos 2 no quisieron flojar la mamila porque les gustaba demasiado. Y en esa época, en el siglo XIV, habían 3 papas. Busque la historia. No había uno solo, 3. Bendito sea Dios. Y todos estos estaban en contra de las enseñanzas de John Hus. Porque condenaban las prácticas, la vida de ellos, la conducta de ellos, el proceder de ellos, eran condenados por las enseñanzas de John Hus. John Hus fue un hombre tan tremendo que las palabras que aquel hombre le dijo al Papa fueron palabras duras, que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decirlas. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero decirle que John Hus era una persona que seguía las enseñanzas de Wycliffe. Y aunque él no estaba 100% de acuerdo en todas las enseñanzas, por lo menos en 13 de ellas decía él que estaba de acuerdo.
Este hombre, allí en su iglesia, veía cómo quemaban las enseñanzas de John Wycliffe. Se le prohibió a él hablar. Se le prohibió hablar en su iglesia. Fue sacado de allí, de su iglesia. Pero este hombre no se detenía. Este hombre seguía predicando la palabra por donde quiera que se movía. Y cuando él vio que quemado todos estos libros, todas estas enseñanzas de Wycliffe, que fue el traductor de la Biblia al inglés, Hus expresó esta palabra, hizo una declaración pública y dijo: lo considero un acto inútil. Tales incendios jamás han logrado quitar un solo pecado de los corazones de los hombres. El fuego no puede consumir la verdad. Siempre es la señal de una mente pequeña que ventila su ira contra objetos inanimados. Esas fueron las palabras de John Hus. Grandes verdades. Pero me gustó esa: el fuego no puede consumir la verdad. Y cuando le mandaran espías a su congregación, mandaban espías para que viesen a ver qué era lo que estaban enseñando. Y él públicamente lo enfrentaba. Él públicamente le daba el mensaje a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenían que salir corriendo porque él conocía a su grey. Él conocía a los hermanos de su iglesia. Este hombre era tremendo, amados hermanos. Tremendo. Y este hombre siguió predicando la palabra del Señor. Lo mandaron a comparecer en Italia para explicar por qué había desobedecido las órdenes del Papa. Y este no se movió a ir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí dijo unas palabras bien fuertes. Mejor me sería morir. O sea, ese hombre no daba su brazo a torcer en lo que él había creído. Nunca en la vida, amados hermanos. Y por más que se levantaron, Vinek, que se convirtió en un enemigo de John Hus, el arzobispo del pueblo de allí de Praga. Y este hombre se levantó de una manera terrible en contra de este hombre de Dios. Pero las expresiones de John Hus fueron expresiones que a nosotros son expresiones motivadoras. Decía él, tratando de reformar la iglesia católica: con respeto de la doctrina con la que no estaban de acuerdo, permaneció él siempre en silencio cuando lo cuestionaban. Hus sostenía que cuando la verdad no es defendida, es negada. ¿Tú oyó eso? Por tal razón no podía permanecer en silencio con respecto a lo que creía. Cuando usted no defiende el evangelio, usted lo niega. Cuando alguien habla dominación, habla herejías, pisotea la sangre de Cristo delante de usted, y usted se queda callado como si nada ha pasado, usted lo que quiere decir está negando el nombre de Dios. Está negando las enseñanzas. Recuerdo la historia cuando el comunismo reinaba. En aquellos tiempos en Rumanía había un grupo de hermanos que estaban reunidos adorando a Dios. Y en aquel lugar irrumpió un grupo de soldados comunistas. Y aquel grupo de soldados comunistas, cuando entraron allí, pidieron primeramente al pastor y a los líderes de aquella iglesia que estaban congregados. Se detuvo el culto y dijeron estas palabras: el que quiera salir vivo de este lugar tiene que escupir la Biblia. Y muchas personas decían: Señor, perdóname. Psst, una salivita, y salían vivos. Y cuando le daba: yo sé que tú me vas a perdonar, Señor, lo que pasa es que no me quiero morir. Una salivita. Y lo dejaban ir. Y dice la historia que allí se apareció una niña que no llegaba ni a 15 años. Una adolescente se apareció en aquel lugar. Y aquella Biblia que había sido escupida por muchos,
Personas que supuestamente eran más maduras que ella, que entendían más a Dios que ella. Ella cogió aquella Biblia, cogió su vestido, limpió la saliva que había echado muchos de estos hermanitos que se decían que amaban a Dios. Y dijo: Señor, perdónalo por escupir tu santa y bendita palabra. Y dice la historia que los sesos de aquella joven volaron. Inmediatamente le dieron un tiro en la cabeza. No se quedó callada. No se quedó como si nada hubiese pasado. Posiblemente a ella la hubiesen pasado por alto porque era una niña. Sin embargo, fue movida por el amor a Dios. Y no le importó que su vida estaba en peligro de muerte. Y cogió la Biblia y dio un ejemplo a aquellos que supuestamente eran más entendidos que ella. Cuando guarda silencio, cuando se blasfema el nombre de Dios y tú guardas silencio, entonces está negando la verdad. Alabado sea Dios. Y ante acciones como esta, la iglesia no puede estar cruzada de brazos. Tenemos que levantarnos a proclamar esta verdad. Se levantaron contra John Hus, se levantaron contra él, amados hermanos. Y quiero decirle que el papa que había sido nombrado, Juan XIII, se levantó en contra de este hombre. Y este hombre comenzó a vender las indulgencias, el papa Juan XXIII. Y cuando John Hus se enteró de esto, comenzó a hablar en contra de las ventas de indulgencias. Las iglesias, ¿saben qué hacían? Echaban a aquellos que iban a vender las indulgencias, aquellos que ofrecían que le pagasen dinero para perdonar los pecados. Se levantaron en contra de estas falsas enseñanzas. Se levantaron en contra de la iglesia católica. Y sabían que John Hus era la cabeza, el cual daba y motivaba a aquellos que luchaban en favor de la verdad. Se levantaron en contra de él. Se levantaron. Este hombre, para defender su verdad, le dijeron: ven. Y fue a Italia para él defender su verdad. Fue llevado este hombre a Alemania. Y allí dice la historia que cuando este hombre llegó, se levantaron en contra de él. Simplemente le iba a presentar una defensa. Y por más que le dijeron a él que no fuese a aquel lugar, hubo dos personas que vinieron de lo que le servían al rey y le dijeron: te necesitan allá. Y él fue a aquel lugar. Aquellos vinieron de buena fe, porque en ningún momento ellos dieron indicios que se iban a levantar en contra de él, sino que él presentara un postulado, sino que él presentara una defensa de lo que él creía de sus escritos. Y él fue allí como todo hombre de Dios, como todo hombre de Dios, a defender su postura. Pero lo que me gusta de esto y quiero hacer mención es que cuando a él se le prohibió en la iglesia predicar, él salió de aquel lugar, se fue a otro lugar, comprendió que tenía que irse porque le querían quitar su vida. Y dice que de vez en cuando él se aparecía en el lugar y se aparecía a llevarle las enseñanzas a aquella iglesia del cual era pastor. Arriesgando su vida, él lo hacía, la arriesgaba. Y él predicaba a donde quiera. Eso me impactaba mucho, amados hermanos, porque él no tenía un lugar específico para predicar. Él decía estas palabras, se le puso el pastor del campo: he predicado en aldeas y mercados, ahora predico detrás de los setos, en aldeas, castillos, campos, bosque. Si fuera posible, predicaría en la costa o desde un barco, como hacía mi Salvador. Ese hombre no tenía, hay
ministro, evangelista, que usted lo llame, le dijo, no, yo no predico en iglesia. Búscame un estadio, una cancha y de ahí para allá que yo estoy. Alabado sea Dios. Que donde yo voy van demasiada gente. Jesús predicaba en las casas. Ya estos predicadores de hoy en día no pueden predicar en iglesia. Dios del cielo, Padre. Esto es terrible. Ay, Jehová. Cuántas cosas hay que ver, amados hermanos. Hemos dejado la Biblia a un lado. Decía él, pero cuando prediqué una vez, inmediatamente detuvieron los cultos, porque era duro para ellos escuchar la palabra de Dios. Le detuvieron los cultos en la iglesia, porque muchos no querían escuchar la palabra de Dios. Es que la Biblia dice que muchos tendrán comezón de oír, pero no de oír la verdad. Y por eso vendrán maestros conforme a su propia concupiscencia a enseñar el error. Es que hoy en día estamos en la iglesia de la Odisea. La Odisea se caracterizaba porque había que predicar no lo que decía la palabra, sino lo que ellos querían oír. Y hoy en día las iglesias están así. Cuando le hablan del mensaje de la cruz, le están mencionando a Satanás. Cuando le hablan de negarse a sí mismo, dicen es un mensaje anticuado, eso no es para hoy. Alabado sea Dios. No quieren escucharle eso. Pero cuando le dicen, eres un campeón, amén. Tú tienes poder para que las cosas que no son se hagan, amén. Tú eres un potencial tremendo. Llama las cosas que no son como si fuesen y ya. Porque somos dioses ahora. Y la gente se lo cree y salen contentos. Porque eso es lo que quieren escuchar. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es maravilloso. Este hombre de Dios llegó a maldecir los abusos que cometían los ministros, llenos de codicia y amor al dinero, que usaban su puesto para lograr lo que deseaban. ¿Sabe qué escribió él? Sonrójense los discípulos del anticristo, que viviendo de forma contraria a Cristo, hablan de sí mismos como los más grandes y orgullosos de la santa iglesia de Dios. Ellos, contaminados por la avaricia y la arrogancia del mundo, son llamados públicamente las cabezas y el cuerpo de la santa iglesia. Pero según el evangelio de Cristo, son los más pequeños. Una cosa es lo que digan los hombres y otra cosa es lo que dice Dios. Una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este Hus predicaba contra los pecados del clero para obtener su reforma, no para difamar su reputación. Es para que cambien. Y muchas veces el mensaje que predicamos aquí en esta congregación no es porque queramos difamar la situación negativa y pecaminosa del pueblo de Dios. Es que necesitamos cambiar. Es que necesitamos volver a Dios. Es que necesitamos volver a la senda antigua, amados hermanos. Alabado sea Dios. Segismundo, que había sido nombrado emperador romano, hermano de Wenceslao, que era el rey de Praga, de donde era John Hus, el hermano y este eran enemigos. Pero por la causa de John Hus, él se unió a su hermano. Él quería que John Hus fuese exterminado ya en su totalidad. Ya no aguantaban las enseñanzas de John Hus. Entonces se levantaron en contra de él. Pero John Hus estaba totalmente preparado para presentar su defensa. Él decía que estaba dispuesto a someterse al concilio y abandonar cualquier error que hubiera adoptado, siempre que le demostraran con la Biblia que se trataba de un error. Hay personas que me han mandado decir a mí que yo tengo que cambiar el mensaje. Dígale a su pastor que cambie esa forma de predicar. Que ya eso
es algo del pasado. Eso es un evangelio legalista. Pues yo quiero decirle, hermanos que me escuchan, que cuando usted me demuestre por la Biblia que yo estoy equivocado, entonces yo cambio. Cuando me lo demuestren por la Biblia. Si ese no es el mensaje de santidad, entonces yo lo cambio si usted me lo demuestra por la Biblia. Mientras usted no pueda demostrármelo por la Biblia, yo sigo predicando como predico. Porque así es que Dios me ha mandado a predicar y yo no estoy comprometido con nadie sino con Dios. Alabado sea que vive. Bendito sea el nombre del Señor. De este hombre se abusó. Este hombre fue llevado a un calabozo y sin juzgarlo allí lo metieron preso. Y cada vez que quería presentar una defensa, no se lo permitían. Cuando alguien venía en contra de él, se levantaba en contra de él. Y cuando dice, ahora deben la palabra, decía, no, llévenselo. No lo dejen hablar. ¿Cuántos abusos, amados hermanos? En una ocasión querían juzgarlo sin él estar presente. Y se aplazó y dijeron, no, es que eso no se puede hacer. Él tiene que estar presente. Él es el imputado, no puede estar exento, tiene que estar ahí. Entonces cuando él estaba ahí no le permitían decir nada. Wow, cuántos abusos. Porque es que este hombre tenía palabra de verdad en sus labios. Tenía palabras verdaderas. Este hombre, hermano, este hombre se debilitó. A este hombre casi no lo alimentaban bien, se enfermó allí en un calabozo. Lo llevaron a un calabozo. A un calabozo. Lo más duro de esto es que los escritos de John Hus, Palek, que era uno de los compañeros de él que se había convertido en enemigo de él, fue uno de los que compartía las enseñanzas con él, que estudió con él y se levantó y se convirtió en su enemigo. Se convirtió tanto en su enemigo que comenzó y cogió los escritos de John Hus y escribió 21 tesis demostrando el error de John Hus. Por qué estaba equivocado, por qué era un hereje y por qué había que condenarlo. 21, se tomó varios días analizando los escritos de John Hus. Y cuando le llegaron los resultados a John Hus, que estaba esperando ansiosamente, le dijeron, mire, ¿por qué usted va a ser condenado? Véalo ahí. John Hus dijo, yo voy a presentar mi defensa. Y dice la historia que en una noche, lo que al otro le tomó varios días preparar, en una sola noche John Hus preparó su defensa. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Dios es maravilloso. Dios es tremendo, amados hermanos. Es que la verdad vence todo. En una sola noche presentó su defensa. Y todo el clérigo se dio cuenta que Palek estaba hablando falsamente. Lo había acusado. Y todos sus argumentos cayeron a tierra en su totalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, Dios es maravilloso. Y él decía, solicito humildemente que si se hallaba algún error en alguna de sus respuestas, alguien se lo mostrara en la Biblia para que pudiera arrepentirse. Era lo único que deseaba. Si alguien le mostraba a Hus en la palabra de Dios en que estaba equivocado, él se arrepentiría. Nadie se tomó el tiempo de hacerlo. Nadie en el concilio se preocupó. Aunque lo hubieran intentado, nadie podría haber atacado la respuesta de Hus con el uso de la Biblia. Es muy bueno hablar argumentos de hombre, dogma de hombre, hablar de costumbres y de tradiciones, defenderse en base a esto, en base a falsedades. Pero qué duro, cuando tenemos que utilizar la Biblia para defendernos.
Porque es que la Biblia tiene la verdad. Y usted no puede sacar a Dios de la verdad. Porque si usted saca a Dios de la verdad, entonces la verdad no es verdad. Alabado sea Dios. Y este hombre, aunque se levantaron en contra de él, y no pudo, por más que quiso defenderse, aquel padre pidió que le permitieran presentar otra defensa. ¿Sabe qué hicieron al final de la jornada? Que lo condenaron sin dejar que él presentase una defensa. Cuando le dijeron al final usted va a hablar, y él dijo, entonces me toca hablar a mí. Dijeron, no, ya lo hemos escuchado demasiado, y no lo dejaron hablar. Fue sentenciado a muerte. Fue sentenciado a muerte. Fue sentenciado allí a la hoguera. Lo vistieron como de un sacerdote cuando va a preparar la misa. Le pusieron una copa en la mano. Después le rompieron la ropa, le quitaron la copa. En símbolo de humillación por lo que él supuestamente había hecho. Que se había levantado en contra de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras estaba en aquella situación, Dios también hizo lo que tenía que hacer. El mismo papa de aquellos que lo estaban condenando, 23º, aquel hombre fue condenado también. Él mismo descubrió que lo habían traicionado. Se enteró de que algunos de sus enemigos se preparaban para presentar al concilio un registro de sus crímenes inmorales, entre ellos asesinato y sodomía, y era el padre, el papa, el hombre infalible. ¿Oyó eso? De asesinato y de sodomía. Era un homosexual también. Y los otros dos le pusieron por abajo también el papelito y le dijeron, si ustedes no renuncian, miren lo que hay. Porque eran corruptos. Y cuando vieron la verdad que el otro papa fue preso por varios años, ellos entonces renunciaron al cargo. Entonces de ahí se estableció un solo papa. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el que vive. Se comenzaron a comerse uno con otro todos estos buitres. Se levantó otro concilio que también era enemigo de John Hus. Lo sentenciaron. Pero hubo palabras que trataron de alentarlo a él. Porque este hombre cada vez que hablaba una palabra, habían 20 testigos que decían que eso era mentira. No se podía defender. Falso testigo. Falso testigo. Y buscaron allí los escritos de Wycliffe para que él defendiese estos escritos. Y él dice, no, es que no es a Wycliffe que yo tengo que defender. Déjenme defender los escritos míos. Denme una oportunidad. Nunca se la dieron. Porque es que el impío huye sin que nadie lo persiga. No querían que este hombre presentase una defensa. Bendito sea el nombre del Señor. Y la mañana que fue ante el concilio, que fue condenado en el 1415, el 6 de julio, que no quisieron escuchar la defensa de él, no quisieron, simple y llanamente lo condenaron. Hay una oración que este hombre dijo. Y es la oración que todo cristiano debe hacer. John Hus le pidieron que se retractara de lo que él creía, de sus principios doctrinales. Y este hombre hizo una oración preciosa en silencio delante de Dios. Dijo, Señor, solamente te pido que tú lo perdones y tenga misericordia de ellos. De aquellos que lo estaban quitando la vida. Perdónalo. Perdónalo. Como el Señor perdona a los que no saben lo que hacen. Ese es un hombre que está lleno de Dios.
Eso es maravilloso cuando nosotros podemos expresar ese gran amor que Dios pone en nuestras vidas. Que no importa que esté la muerte frente a nosotros, no vamos a negar la verdad que nosotros hemos creído, amados hermanos. Y él decía, la principal intención de mi predicación, esas fueron las palabras antes de morir. Él decía, Dios es mi testigo de que la principal intención de mi predicación y todos mis demás actos o escritos fue solamente para apartar a los hombres del pecado. Y por esa verdad del evangelio que escribí, enseñé y prediqué según los dichos y exposiciones de los santos doctores, estoy gozosamente dispuesto a morir hoy. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Ten misericordia de mí, fueron esas palabras de él. Nada más solo pudo proclamarla unas 3 veces. 3 veces. Y allí expiró. Allí expiró. Amados hermanos, estamos llamados a proclamar la verdad del evangelio. En el año 1999, el Papa Juan Pablo II, miren, esto es tan tremendo, que estas grandes verdades que John Hus enseñó, la muerte de John Hus provocó que se levantase un grupo de hombres y se llamaban husitas. Seguían las enseñanzas de John Hus, los mismos principios. La única diferencia era que estos eran violentos. Estos no buscaban conciliación con la iglesia católica. Estos no negociaban ni hablaban con ellos, porque sabían lo que ellos habían hecho. Que por más que el pueblo apeló para que se juzgara justamente a John Hus, no lo hicieron. Y cuando se levantaban en contra de ellos, estos cogían las armas y hacían hasta guerra si había que hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Le faltaba convertir algunas cositas, ¿sabe? Bendito sea Dios. Y quiero decirle que este movimiento se levantó, amados hermanos. Se convirtió en un símbolo de todo el pueblo. Y ellos tenían un lema y decían, la verdad vence. La verdad vence. Se dice que los husitas inspiraban tal temor en la lucha que cierta vez un ejército huyó solo al ver su estandarte. Eran tremendas. Quiero decirle que en el 99 Juan Pablo II manifestó ante un simposio internacional. Él decía, hoy en la víspera del gran jubileo, siento la necesidad de expresar pesar por la cruel muerte infligida a John Hus. En aquella época fue algo justo que hicieron. Alabado sea Dios. Decía el Papa, elogio la valentía moral que Hus demostró frente a la muerte y la adversidad. Y aún llegó a anunciar que los eruditos católicos ahora iban a considerar a Hus como tema de diálogo. ¿Usted está oyendo eso? El pronunciamiento del Papa llegó 584 años demasiado tarde para salvar la vida de Hus. Pero las verdades que éste creía llegaron a lo más alto. A lo más alto. Vemos nosotros que el Papa expresase como se expresó. Vemos que la verdad venció y prevaleció. Porque la verdad vence todo. La verdad absoluta, la verdad para todas las personas, para todos los tiempos y para todos los lugares, siempre ganará. Siempre levantará hasta lo más alto sin importar cuán cubierta por mentira o disfrazada con engaños puede estar. No importa cuánto tiempo tarde, la verdad siempre prevalecerá. Las mentiras y los engaños se desmoronan y la verdad permanece. Los tiempos y las costumbres cambian. Las pautas cambian según las diferentes circunstancias. Pero sepa usted esto. La verdad no es asunto de preferencias personales. No es asunto de lo que nos agrada o no nos agrada. La verdad no es relativa, es absoluta. Hoy, nuestra generación cree que todo es negociable. Que no hay nada correcto o incorrecto.
Creen que si alguien piensa que algo está bien, o si lo hace sentir bien, entonces eso debe ser cierto. O dicen, el hecho de que eso sea incorrecto para ti, no significa que lo sea para mí también. No es así. Hay un solo Dios verdadero y debemos seguir sus reglas. El mismo Señor dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad conocida solo de la palabra de Dios proviene. Lo desafío a conocer la verdad, porque nuestra generación clama por ella. Clama por ella, amados hermanos, la generación actual. No podemos asumir una postura farisaica o enjuiciadora acerca de ella. Ahonde más y más para averiguar por qué Dios instituyó esa verdad absoluta. Examine sus leyes, principios espirituales. Hay mucho más escrito en la palabra de Dios de lo que jamás descubriremos durante nuestra vida en esta tierra. Oiga esta expresión de John Hus. Por tanto, fiel cristiano, busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, ama la verdad, habla la verdad, adhiere a la verdad, defiende la verdad hasta la muerte, porque la verdad te hará libre de pecado, del diablo, de la muerte del alma y finalmente de la muerte eterna. Hay que luchar por la verdad, amados hermanos. La verdad vence todo. Este hombre se levantó contra todas estas falsas enseñanzas que había en su época. Fue un gran reformador de aquella época. Cambió la mentalidad de muchas personas en aquella época. La biografía de este hombre nos trae una enseñanza a cada uno de nosotros. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir el evangelio. Que hoy en día nuestro evangelio ha sido bombardeado con muchas enseñanzas heréticas. Y creo que la iglesia, como decía Carl Corlon en un mensaje, debe comenzar a rechazar todas esas falsas enseñanzas. La iglesia tiene que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Tiene que aprender a discernir. Y cuando usted discierne en su iglesia que están pasando cosas raras y el líder no quiere cambiar, debe de huir de ese lugar. Salid en medio de ella, pueblo mío. Apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiréis. Eso es lo que dice el Señor. Aleluya. Iglesia, cuando la verdad está en guerra, tenemos que defender la verdad. Y es tiempo ya, como decía Colo en un mensaje, de correr de evangelio que solo enfocan la fama y la prosperidad. Ya es tiempo de correr de la mercadería del evangelio, porque eso es una mentira. Eso es una falsedad. Es tiempo de correr de aquellos que usan el nombre de Cristo por ganancias personales. Hay que correr de esos lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de correr de aquellos que están picoteando tus bolsillos en el nombre de Jesús. Que se están aprovechando de ti, de tu ingenuidad, de tu deseo de dar en la obra de Dios. Y hay muchos que se han aprovechado de esto y están picoteando los bolsillos del pueblo de Dios en el nombre de Cristo. Ya es tiempo de correr de esa clase de evangelio. Corre de evangelio que solamente enfocan mejoramiento propio y no te llevan a una vida a negarte a ti mismo delante de Dios. Es tiempo de correr. Es tiempo de correr, iglesia, en donde hombres y no Cristo son glorificados. Cuerpo de Cristo, corre y huye. No toque cosas inmundas. Es
tiempo de salir corriendo porque John Hus quiso cambiar la iglesia y permaneció dentro y encontró la muerte y no pudo cambiar ese sistema religioso que usted conoce en la actualidad, que todavía sigue enseñando falsedades. Salid en medio de ella, pueblo mío, apartado, dice el Señor. Y ustedes ven personas en iglesias que solamente predican un evangelio errorizado, y ustedes lo ven allí que pidiendo confirmación a Dios para que Dios los saque. Y muchos se están secando dentro de las iglesias. Muchos, lamentablemente, su evangelio lo ha contaminado. Porque el que anda con cojo al año cojea. Y es tanto que escuchan una mentira, tanto la escuchan, que llegan a creer que es una verdad. Y personas que creen un evangelio puro, santo, diáfano, bendito sea el nombre del Señor, hoy se han mundanalizado. Porque no han corrido, no han salido de iglesias como estas. Alabado sea Dios. Hay que correr de los maestros sensuales y megalómanos. Personas que solamente se enfocan en ellos. Estos megalómanos que la Biblia dice que no podemos tener más alto concepto de decir el que deba tener. Sin embargo, ellos tienen un concepto de grandeza. Se creen que son más grandes que todo el mundo. Que tienen más prestigio que todo el mundo. Que tienen más fama que cualquier presidente. Son megalómanos y se constituyen y se dicen ser hombres de Dios. Es penoso, amados hermanos. Hay que correr de estos lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que correr de iglesias donde no hay Biblia. Personas que van a congresos sin una Biblia en la mano. Predicadores que se paran en un púlpito no usan una Biblia para predicar. Hay que correr de un evangelio donde no hay cruz en su teología. Hay que correr de esos lugares. Lugares donde no hay alma buscando la palabra, donde no hay arrepentimiento de pecado, no hay mención de la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados. Esto es algo impuro y hay que correr de esos lugares. Alabado sea Dios. Hay que correr de iglesias donde están cómodos en su pecado, esperando que sea Dios que haga algo en su vida. Y no se arrepienten y no entienden que allá Dios lo hizo todo por ellos. No le enseñan a tomar la cruz. No le enseñan a negarse a ellos mismos y seguir a Dios. Alabado sea Dios. Pero si has pecado en tu vida y no estás convicto de estos pecados, queremos decirle, amados hermanos, que usted está en una mesa del diablo. Porque si usted no siente convicción, arrepentimiento o remordimiento por el pecado que usted comete, está en una mesa del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, es tiempo de correr de púlpitos que están llenos con hombres que son más políticos que ministros de Dios y usan el púlpito de Dios como una agenda política personal. Hay que correr de esos lugares. Alabado sea Dios. Hay que correr de aquellas iglesias que predican división entre raza y cultura y separan las clases sociales dentro de la iglesia. Hay que correr de esos lugares porque ahí no está Dios. Hay que alejarse de lugares como estos porque no saben nada de Dios. Son ministros que personas que ministran a Dios pero no conocen a Dios. Por eso se hace diferencia de raza, de clases sociales dentro de la iglesia. Alabado sea Dios. Hay que correr de movimientos espasmódicos impíos y un sinnúmero de profecías vacías. Hay que correr de esos lugares, iglesia.
tantas profecías vacías, profecías sin cumplimiento, que se llevan a cabo dentro de congregaciones que viven de las falsedades, de las falsas promesas, de las falsas visiones. Y hemos puesto la experiencia por encima de la palabra. Hay que correr de esos lugares, porque esos lugares huelen a muerte. Hay que correr de predicadores que solo se paran en los púlpitos a contar historietas y chistes. Hay que correr como nunca ha corrido, porque se perdió la esencia de la palabra. Ya no hay palabra de Dios, y por esto tengo que acudir a fábulas, a chistes, a historietas para entretener al pueblo, porque ya he perdido la visión de Dios. Y gracias, huye y corre de esos lugares. Alabado sea Dios. Cuando la verdad está en guerra hay que proclamarla. Cuando la verdad está en guerra hay que levantar la bandera de la verdad, la bandera de la victoria, el evangelio de Cristo, y proclamarlo por doquier. Cuando la verdad está en guerra es que Judas dice que contendamos ardientemente por la fe, y nosotros presentemos una defensa digna de lo que nosotros creemos. Una defensa del evangelio de Cristo. Porque esto es algo, hermano, que se trata de tu vida. Se trata de tu vida. Y el diablo en estos tiempos utilizará el engaño. El engaño. Para hacerte creer que está en la verdad. Y cuando despierte, abrirá tus ojos en el infierno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas palabras, oh mi Dios. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, Señor. Glorifícate poderosamente, Dios mío. Ministra sus vidas, Señor, de manera especial y de manera poderosa. Ministra a los amigos, Dios mío, Señor. Yo sé que tú has hablado a ellos, Señor. Pedimos tu bendición de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.